Hola, buenas tardes. Bienvenidos al podcast, segundo podcast de Energizando, un podcast donde tratamos de hablar sobre temas de sostenibilidad, energías renovables y pues tecnología en general, ¿no? Quisiera agradecer a Mario porque está aquí con nosotros, el doctor Mario Suzuki. Eh, pues vamos a comenzar. Si quieres saludar a la audiencia, Mario. Hola chicos, pues un placer. Gracias por habernos invitado y pues aquí andamos. Muy bien, Mario. Pues me gustaría que contaras un poco tu contexto, ¿no? Tu background, Ujú. de dónde vienes, qué estudiaste, igual para empezar a Ujú. conocer cuáles son tus Sí, pues proyectos y tus trabajos, ¿no? mi perfil y pues ver para entender un poquito más que nada pues los conocimientos que tengo, la experiencia y a lo mejor pues ir entendiendo por qué fui empezando a trabajar en estas áreas. Quiero pensar. Pues, ¿qué te diré? Yo creo que inicio desde la preparatoria. Yo soy técnico en electrónica desde la preparatoria. Empecé a ver más o menos, pues, más o menos en el año 2000, 98 por ahí, empecé a trabajar con cosas relacionadas con electrónica y algunas cosas me gustaban, algunas cosas no. La verdad tenía ventajas y desventajas con mis compañeros. Tenía algunos compañeros que en la secundaria, en la preparatoria decían, ah, pues yo ya sé que quiero estudiar. Y yo era, pues, no sé, si algo antipático. Y la verdad no tenía algo así como que me gustara. Entonces, yo dije, ¿sabes qué? Me gustaría estudiar algo que no tuviera tanta competencia, o sea, que no tuviera tantos egresados. Y con base en eso, es como escogí mi carrera. Yo estudié ingeniería mecánica. Yo sabía, por ejemplo, cuando me encontraba cerca de egresar de la preparatoria, yo ya sabía que quería una ingeniería. ¿Pero por qué? Como les decía, pues yo miraba, por lo menos dentro de mi región, en mi familia no teníamos suficiente dinero como para decir, ¿sabes qué? Pues me voy a ir a otra ciudad a estudiar aquí y allá. Entonces dije, ¿sabes qué? Dentro de las opciones que tengo, me gustaría ver cuáles son las opciones que posiblemente tengan pues menos competencia y que estén algo preparados. Y dentro de las opciones que tenía aquí dentro de mi ciudad, soy originario de aquí de Ciudad Obregón, Sonora, y escogí ingeniería mecánica dentro de la información que tenía, visité varias universidades y es lo que me pareció, que tenían buen background en la universidad y demás. Entonces Puedes sí, decir que estudiaste el mercado entonces. sí, de hecho, pues muchos en el momento donde yo estudiaba, por lo menos en mi región no era tan común actualmente veo muchas carreras híbridas así, pues mecatrónica, manufactura, electromecánica, carreras que son el conjunto de otras carreras más naturalmente. En el momento de que yo estudiaba no estaba tan en auge ese tipo de cosas. Estaban naciendo en el país y en otras partes del mundo, pero como que aquí todavía no había llegado. Tienen ventajas y desventajas, obviamente, ese tipo de cosas. Y pues yo la verdad entré a estudiar un poco no enamorado de mi carrera, pero pues pasa como con muchas cosas. Conoces algo y te enamoras. Me gustó la mecánica, la verdad no me arrepiento de lo mismo. Y la mecánica tiene varias áreas, tiene un área, a lo mejor le llaman mecánica clásica, donde ven todos, por ejemplo, movimientos, estática y dinámica, donde los cuerpos no se pueden deformar. Otra segunda etapa donde sí se pueden deformar, donde está la resistencia a los materiales y demás. Y muchos de los procesos que muchos de mis compañeros optaron por esa línea, por el área de mecánica de materiales, de cuerpos deformables, porque ahí se encuentra la manufactura. México es un país Ok. que tiene mucha industria de esa área. Yo inclusive pues también trabajé algunos años en esa industria. Y la última etapa o última sección en la mecánica son los termofluidos, donde están, por ejemplo, termodinámica, dinámica de fluidos, compresibles e incompresibles. Y hay muchas cosas relacionadas con eso mismo, la transferencia de calor. En la región donde nos encontramos, pues también está muy duro el calor y clásico que los sistemas de refrigeración y demás, pues están a la orden del día para las personas, o también para los procesos industriales. Pues estar moviendo, por ejemplo, alimentos de una granja, de pollos o de cerdos, de un lado a otro, pues se requieren ciertos, pues, equipos de refrigeración y demás. Entonces, naturalmente, ese tipo de industria y demás requerían ciertas cantidades pues, de necesidades energéticas y de ciertas cosas. En su momento, cuando estaba en la licenciatura, pues el campo de acción era muy grande. Muchos optaban incluso por las ventas. Tengo unos compañeros
que trabajaron, y incluso algunos trabajan en el área de Caterpillar, vendiendo equipos y demás. Es muy amplio. Más o menos así fue como me formé dentro pues de mi estancia en la universidad. Un poquito antes de egresar de la universidad, empecé a trabajar como técnico en una empresa que se dedicaba básicamente a la fabricación, diseño, instalación y mantenimiento de equipos de bombeo, bombas axiales. En mi región también, en ciertas partes cerca de la costa, es muy común los estanques de camarón o de Ujú. tilapia, de algunos animales para su crianza y posteriormente pues consumo. Esos equipos son bombas axiales, básicamente son como si fueran ventiladores, pero pues el fluido es agua de mar y demás. Clásica, pues, yo trabajaba mucho en estanques de camarón, y los camarones son pues unas criaturas que se estresan mucho. Si el nivel de oxigenación baja un poco tiempo, se estresan y se mueren. El corazoncito está muy, como si fueran conejitos así, Ujú. se estresan y se pueden morir. Entonces, siempre los equipos tienen que estar trabajando casi sin problemáticas. Eh, Posteriormente, incluso también trabajé en una temporada en Comisión Federal de Electricidad, eh, cuando hubo una temporada más o menos en el país en donde cerró Luz y Fuerza del Centro. Pues Comisión Federal, de ser solamente estar en el noreste, se hizo nacional. Y hubo, por lo menos en la región donde nos encontramos, en el norte, muchas personas empezaron a hacer capacitaciones y contratar personas del norte para irse a trabajar al sur, en Comisión Federal. Me tocó trabajar cerca de 2 años en capacitaciones relacionadas con Comisión Federal, técnicos y pues mucho personal de esa área. Ujú. Ahí también pues tuve acceso a mucha información relacionada con energía. Aquí en la región donde nos encontramos, casi no hay, pues sí hay en el país, pero no todas las ciudades tienen, por ejemplo, un sistema hidráulico. El Valle del Yaqui, donde me encuentro ahorita, y pues donde he estado viviendo toda mi vida, pues es una región que se riega mucho. Hay muchos canales hidráulicos, y en esa región también tenemos un represo, y dentro de la misma tenemos una turbina que genera electricidad. Ujú. Entonces, la energía, los fluidos, de una u otra forma siempre ha estado pues dentro del contexto, por lo menos de mi formación y pues de mi contexto donde nos encontramos, de una u otra forma. Muy bien. Eh, Posteriormente, mientras que laboraba pues en una empresa y en otras, eran proyectos un poquito más cortos. Y a ver, parece que hay un Se problema fue el aquí con la video. cámara. Sí, Sí, creo que soy yo. Vamos a cortar un momento a que prenda. claro. Continuamos. Eso, muy bien. Perdón por la interrupción. Pues posteriormente, comentaba, mientras que estaba haciendo los trabajos en una parte o en otra, pues seguía trabajando a la par en algunas regiones. Y también trabajé en una empresa incluso que fabricaba implementos agrícolas, Mm. en el área de manufactura y demás. Y mientras que estaba estudiando, perdón, mientras que estaba trabajando en esas empresas, estudié una maestría. Tengo una maestría en el área de mecatrónica. Mi formación mecánica empezó a crecer en el área de simulaciones, ¿Nos puedes y contar específicamente, dónde dime, dime. estudiaste la licenciatura y la maestría? Porque eso no nos contaste. Ah, sí, sí. Pues yo soy egresado de una universidad de aquí regional que se llama ITESCA, Instituto Tecnológico Superior de Cajeme. Ahora que creo que cambió de nombre específicamente, es parte de unos tecnológicos centralizados. Si recuerdo ahorita el nombre, cómo se llama actualmente, lo comento. Ahí fui la primera generación de un programa de maestría. Actualmente está en el programa de PNPC de CONACYT, el programa de excelencia. ¿Cómo se llama la Y pues me maestría? tocó, es maestría en mecatrónica, pero no recuerdo exactamente el nombre. Tanto tiempo que estuve ahí. Ahorita lo googleo y lo coloco. Y pues participé dentro de la primera generación. Siempre hay cosas buenas y cosas malas, pues es de las primeras generaciones. En el doctorado también me tocó ser la primera generación en el programa académico donde estudié. Ujú. Y pues mientras que estaba trabajando en algunas industrias, empecé a estudiar un posgrado. Y en el posgrado empecé también pues mi área de docencia. Eh, Empecé a dar clases en la universidad, en la universidad actual donde me encuentro laborando, en Itson. Abrieron dos carreras nuevas que son como las que comentaba, las carreras híbridas. Abrieron la carrera de mecatrónica y electromecánica. Y en ese momento no tenían suficiente personal en el área de mecánica. Ujú. Estaba trabajando en otras áreas, y me llamó la atención porque ya estaba dando clases en la universidad
de donde me titulé, de ITESCA, pero daba clases, la verdad, no del área de ingeniería, daba clases más que nada como para ayudarte a hacer la tesis, los documentos esos para titularte y demás, era más como asesorías, la clase como lo manejaban, por lo menos en mi universidad. Y de ahí dije, bueno, pues me agrada esto lo de la docencia, y hice unos exámenes de posición y me ofrecieron algunas materias aquí dentro de la institución, y pues empecé a hacer a la par esas dos cosas. Pues me encontraba en la industria, es una carga pues algo pesada, estar en varias partes. Muchos de los trabajos son como de arrancones. En algún momento pues a lo mejor el trabajo se estabiliza y de repente te dicen, hoy necesito que esto esté para bien poquito tiempo, y tienes que darle y darle hasta que salgan las cosas. Las responsabilidades siempre son, y hay que hacer que funcione. Y estuve trabajando durante mi proceso de investigación en la tesis de maestría en una empresa que se llamaba, creo que todavía existe, se llama Rubio Pharma, que está en la ciudad de Hermosillo, en Sonora. Básicamente son empresas de la misma familia, no sé si llamarle familia así, pero de la misma, de los mismos dueños, que son familiares entre sí, que se dedicaban a fabricar cosas relacionadas con la salud. Había una empresa, por ejemplo, donde estuve trabajando, que se dedicaba a hacer tecnología para fabricar medicamentos y demás cosas. Y había una empresa principal que se dedicaba a la venta de medicamentos, otra que era de administración y que ayudaba, por ejemplo, a esas mismas empresas y a otras a importar los productos que se fabricaban ahí mismo. Entonces, como que hacían un ciclo entre todas las personas, empresas pequeñitas y unas un poco más grandes. Se movía mucho dinero en relación a lo mismo. Y con un proyecto en ese lugar fue donde estuve trabajando para mi proceso de tesis en la maestría, que no tiene nada que ver con eso, tenía que ver más con la salud, pero también ahí estuve trabajando dinámica de fluidos, pues a lo mejor con un poco del sistema circulatorio del cuerpo humano y demás, algunas cosas relacionadas. Y pues posteriormente seguí trabajando en la industria y dando la docencia, y me empezó a gustar un poco más la docencia. Entonces me gustaba tener el escenario de poder hablarle a pues algunos chicos. Eh, Tengo entendido más o menos, no estoy seguro del dato, lo estoy diciendo de memoria, pero en los últimos estudios que presentaron en el INEGI, creo que el promedio nacional de educación es aproximadamente como segundo de secundaria. Entonces México es un país muy grande, y que entre todos tengamos un nivel de educación en promedio, pues con segundo de secundaria, pues es rudo, cuando se lo escucho y se escucha rudo. Entonces, yo lo miro como si fuera una pirámide. La educación, pues entran muchas cantidades de personas, y que entren no significa que salgan, también es una pirámide, la punta es muy delgadita. Entonces, me gustó la docencia porque me daba el escenario para poder convivir con esas personas que eventualmente van a tener las oportunidades de convertirse en los gerentes, los jefes de producción en una empresa, porque regularmente no es que una persona sin estudios no pueda tener o llegar a esos puestos, pero pues tiene menos posibilidades de llegar a lo mejor, o tiene que esforzarse un poquito más de tiempo, qué sé yo. Sí, sí. Entonces, me gustó esa ventaja que tenía la docencia. Y pues obviamente pues tratar de prepararme, pues muchas veces te gusta eso, el aprender también. Me considero un buen alumno, y cuando eres buen alumno regularmente te gusta repasar, hacerlo y comentar. Tenía también, cuando trabajaba más joven en una empresa, trabajaba en una maquila, una compañera que era la jefa de la línea de producción, era una extranjera, no hablaba muy bien español. Una frase que me dijo me gustó mucho, y le pregunté por qué en esa fábrica la mayoría de los jefes de línea eran extranjeros, porque los mexicanos no eran pues las personas responsables de la línea. Y ella me dijo, con su español un poco compacto, que no es que no pudieran ser los mexicanos ese tipo de personas. Me decía que era porque ellos estaban responsables de si llegaba personal nuevo, había mucha rotación de personal. Ellos capacitaban a los nuevos y todavía tenían que hacer sus propias tareas, y pues seguir que la línea de producción continuara. Y me dijo la frase que es la que les voy a mencionar, dice: tú no sabes algo hasta que lo puedes enseñar. Entonces me hizo mucho reflexionar después con el paso del tiempo. Y muchas veces sé hacer cosas, pero cuando me toca tener que explicárselos a alguien, me doy cuenta que hay detalles, cositas que no comprendo, y tener que enseñárselo a alguien te ayuda a reforzar ese tipo de cosas hasta llevarlo. Sí, sí. He escuchado que otras personas dicen que las personas que conocen algo, algún tema, te lo pueden explicar
con frases sencillas para que, o Sí. sea, es tan fácil en su cabeza que lo pueden llevar a ese nivel para que lo puedas comprender. Hay Muy una frase que interesante. dicen que es de Einstein, no estoy seguro, que dicen que si algo lo sabes muy bien, hasta tu abuela se lo puedes enseñar. No estoy seguro Sí. si realmente esa frase era de Einstein, pero coloquialmente se usa o dicen que Einstein la decía, ¿no? Ujú. Entonces, Pues una hace vez alusión que... a eso mismo, yo creo, Así sí. es. Y pues pasó el tiempo, me gustó. Algunos de los trabajos eran temporales por temporadas, porque regularmente, por ejemplo, la fabricación de los implementos agrícolas son por temporada, o también Mm. de las bombas axiales para los estanques de camarón. Regularmente son pocas las ventas y es más que nada el mantenimiento, y hay ciertas cosas. Y empecé a migrar a la docencia, ya que tenía terminada la maestría. Empecé a dar clases más a tiempo completo. Y Ok. pasó el tiempo, regularmente pues apoyaba en otros equipos de investigación. Dentro de la institución aquí hay muchos docentes investigadores y pues tienen proyectos en diferentes áreas. Ellos son Ujú. buenos pues en el Valle del Yaqui. Regularmente, anteriormente, pues se manejaba mucho dinero en el área agropecuaria. Todo lo que tiene que ver con ganadería y con la siembra, pues estaba muy fuerte. Por eso dicen que en el norte a lo mejor hay carne muy buena aquí, y es porque aquí se traían muchas razas pues que tenían muchas características apropiadas para la crianza y demás. Pues se quedó con el paso del tiempo, aunque no Ujú. sea, no sé si llamarle conservado tan al pie de la letra, pues todavía tenemos esa genética por lo menos. Claro. Creo que es parte de lo que lo hace. Igual, pues no comía tampoco carne en muchas partes de México, pero en general creo que es un comentario muy general que he escuchado. Sí, yo Y, también puedo decir que la ujú, carne de acá es de las mejores de México, definitivamente. sí, sí, qué bien. Pasó el tiempo y me noté que si quería quedarme en el área de la docencia, pues yo trabajo por otros investigadores y demás. Dije, ¿sabes qué? Para poder yo llegar a ese siguiente escalón, estoy pues en el área de docencia, pues me gustaría poder aportar en ese tipo de Mm. cosas. Necesitaba pues más preparación y demás. Entonces me decidí a seguir preparándome. Me inscribí en un doctorado, en donde pues traté de ver dentro de mi región pues cuáles podían ser las opciones que tenía. Y la verdad, Ok. unas personas, pues hay de opiniones para todas las cosas. Unos optan por irse para la ciudad o para el país o qué sé yo. Y en mi caso, yo opté por quedarme aquí en la misma ciudad. Algunos dirían que pues, es mejor en otra ciudad, aquí y allá. Y creo que nuestra región, por lo mismo que no me ha ido para otra parte, tiene esa sensación de, pues aquí está tu familia, aquí es donde creces. A algunos les gusta eso, aunque sea la ciudad pequeña, y otros, pues a lo mejor no están tan arraigados. Dicen, ¿sabes qué? Pues sí me gustaría probar en otra parte, conocer. Ujú. Para mí me pesó más el que saber que si me hubiera quedado aquí, pues puedo seguir viendo a mi familia, a mis padres, Ujú. a las personas con las que convivo. Pues eso fue una de las decisiones que tomé, que al final repercutieron en seguirme preparando, pero aquí localmente. Afortunadamente la institución donde estudié, Itson, aquí donde actualmente laboro, también considero que es una institución pues muy potente en muchas áreas de la investigación. Entonces no creo que tampoco hubiera sido un sacrificio el haberme quedado, al contrario, creo que fue beneficioso el poder pues estar aquí y tener todos esos beneficios que al final pues comentaré y diré. Sí, sí. Eh, Dentro del mismo posgrado, empecé a trabajar, yo tenía pues ciertos conocimientos. El núcleo académico del posgrado donde me inscribí tenía una acentuación en el área eléctrica. Muchos tenían pues del área energética y demás, pero yo al ser ingeniero mecánico, por mi formación, pues como que no encajaba muy bien en ciertas líneas de investigación que ellos tenían. Y había un compañero también de aquí de la misma institución que era químico. La química y la mecánica no es que sean iguales, pero tienen ciertas áreas como que se van traslapando. Entonces, Ingeniero químico, ¿no? ¿cómo? Dijiste que era químico, ¿no? Y es ingeniero químico. Ah, sí es Sí, ingeniero porque químico. eso hay que distinguirlo, eso sí, Ujú, creo, ujú. o sea, la diferencia entre ingeniero químico y químico. Sí, sí.
Yo asocio, obviamente no soy un experto en lo mismo. Uh-huh. Yo me imagino un químico haciendo pues como si fuera un laboratorio y demás, generando pues reacciones químicas para producir algunas cosas. Y el ingeniero químico lo veo más como en una industria, es el que se encarga de esos procesos a gran escala, poder mantener esas variables, la temperatura, la presión Uh-huh. y demás, dentro de ciertos procesos para poder generar posiblemente la manufactura de alguna sustancia, a lo mejor parte de dientes o Sí, cerveza, qué sé yo. igual es más como un ingeniero de procesos químicos, yo creo que sería más un Más nombre más apropiado. adecuado, ¿no? Sí. Sí, O a lo sí, mejor sí. una manera más de sintetizar lo que hace un ingeniero químico. Ujú. Creo que sí. Igual, pues hace muchas más cosas que eso mismo, Claro, pero claro. yo creo que de forma general, yo creo que eso es adecuado. Total, empecé a conversar con esa persona. El doctor Gustavo Fimbres fue inicialmente la persona que me asesoró en el doctorado. Y él ya trabajaba en el área de desalinización de agua. Me gustó mucho, pues estuve platicando con él y me agradó mucho como investigador, como persona, y las cosas que hacía me agradaron, o sea, no los miraba tan alejado, por lo menos de mi perfil, y me Uh-huh. agradaban mucho muchas cosas de su filosofía, las cosas que pensaba y cómo lo pensaba. Él también me comentaba, por ejemplo, que escogió, pues los ingenieros químicos tienen también un abanico amplio de opciones. Y me comentaba que él también había escogido los temas relacionados con eso porque también es originario de aquí mismo. Y en el Valle del Yaqui aquí, pues más o menos como de los años 90 hacia atrás, pues casi si le preguntabas a un chico en preparatoria, le preguntabas, oye, ¿y qué quieres estudiar? Ingeniero agrónomo. Uh-huh. Porque el campo se movía mucho dinero en esta área y llegaron ciertos años en donde más o menos como los inicios de los años 90 en donde desafortunadamente pues la cantidad de agua que se tenía en nuestra región pues bajó considerablemente, entonces la ganadería y la agricultura bajaron en ciertas proporciones y empezaron a cambiar, a moverse muchas cosas en la industria y en la investigación también y demás. Y es una problemática pues dentro de nuestra región, la falta de agua actualmente. Entonces, esa persona también, al ser originario de este lugar, optó por tratar de abordar esas problemáticas que teníamos, las faltas de agua. Y platicando con él, pues me gustó eso, que las razones de por qué escogió, una de las razones por qué escogió esa área era precisamente eso, darle solución a problemas pues más regionales. Me sentí identificado con esa parte, ayudar a donde nos encontramos. Sí. Posteriormente, a lo mejor igual junto con, pues también tuve otras opciones para irme a otras universidades, platiqué con otros investigadores en otras ciudades y demás. Y dentro de lo mismo, incluso durante el proceso de mi formación, por lo menos en el nivel de posgrado, estoy viendo otras problemáticas que a lo mejor igual son interesantes y que embonan esto mismo. Y pues, actualmente todavía no estamos en un problema sanitario mundial, pues las enfermedades aquí y allá están, pues son una problemática. Claro. Entonces, creo que por lo que he visto en ciertas partes, creo que tenemos varias problemáticas, por lo menos a nivel mundial, que están, no importa la región donde te encuentres, parece que nos van a alcanzar de una u otra forma. Uno, he escuchado, no sé qué opinas tú, Ian, que por ejemplo las enfermedades, pues estamos utilizando muchos medicamentos, los llamados, ¿cómo se dice? Antibióticos. Los antibióticos, y Sí. muchas pues seres vivos y demás están respondiendo al mismo uso excesivo en animales y en personas de Sí. nosotros, y se están haciendo más resistentes a ese tipo pues de armas que tenemos contra ellos, y eventualmente posiblemente pudieran mutar y pues tener a lo mejor alguna problemática que no tengamos medicinas para poder protegernos de las mismas, Sí, ya los hay algunas animales. cepas de ciertas bacterias o enfermedades, sobre todo en hospitales, Uf, dentro de los hospitales, que ya son super bacterias, pues que son que no les afectan los antibióticos, pues, que se quedan ahí residentes en algunos hospitales, sobre todo en las salas de de no sé, operación o no sé. a lo mejor no tanto en las salas de operación, pero más bien en las salas estas UCI, las, eh, olvidé el nombre, pero bueno, en estas salas en las cuales estás postrado y pues Sí, solo en pueden espera ingresar, de mejorar, sí. así es,
que solo pueden ingresar a lo mejor una vez al día los familiares, ¿no? Entonces en esas salas, en algunos hospitales, pues ya se ha detectado, hay algunas investigaciones donde se ha detectado estas superbacterias, ¿no? Que son, pues sobreviven a los antibióticos. Está rudo. Y muchos, he visto mucha información así como decían, salen pues, chistes gráficos y demás, donde serían, por ejemplo, personas que decían, pues es que a lo mejor la enfermedad que tenemos actualmente y pasó por a lo mejor el consumo de algunos animales, pues a lo mejor no en las mejores condiciones aquí y allá. Y veo también, por ejemplo, en nuestras regiones clásicos que a lo mejor somos, por ejemplo, ostiones en crudos o muchos pescados también tampoco no tan preparados. No sé, obviamente no somos del área para opinar tan frecuentemente, pero para decir que, ya sabes qué, posiblemente nos pueda pasar a nosotros igual, una gripa de un ostión o qué sé yo, que La gripa también nos va a del pasar. ceviche. Uf, pues, que no te escuchen ¿cómo se llama? ¿Dónde es donde tiene muy buen ceviche? En Perú, creo. En Perú ellos, es su plato nacional, el ceviche. Es muy bueno y también voy a echar un golazo aquí porque también en Ecuador tienen muy buen ceviche. Uh, Sí. sí, sí. Aprovechando que estamos, pues, no todos los países tienen acceso al mar y demás, pues hay que aprovecharlo los que Sí. podemos. Y una segunda problemática que vi, eso de la salud, pues igual no nos aboca en este momento. También había mencionado, por ejemplo, los recursos energéticos. Escuchaba, por ejemplo, en algunos estudios, de forma general, que pues obviamente pues la población mundial en general, en algunas regiones regularmente, pues en general estamos creciendo en cantidad de personas que somos. No sé muy bien si se va a estabilizar en algún momento, si vamos a seguir creciendo hasta, pues el mundo es un lugar finito, tiene que llegar un momento en donde dejemos de crecer y demás. Pero aparte de la mayor cantidad de personas que somos, nuestros estilos de vida son diferentes. Si yo pudiera, pues hace relativamente poco falleció mi abuela, que era la persona más grande que tenía en mi familia. Y platicando con ella, pues cosas de historias de familiares y cosas. Recuerdo muchas historias en donde pues, se miraba el contexto de cómo ellos vivían. No comían carne tan seguido. Su iluminación a lo mejor eran, no sé, una lámpara de petróleo. O sea, el estilo de vida que ellos tenían requería menos recursos naturales y de uno u otro tipo. Entonces pasa el tiempo y a lo mejor si ellos tenían, no sé, eso era con mis abuelos, a lo mejor a mis papás ya les tocó, no sé, tener abanicos, cooler, focos, o sea, tenían otras comodidades tecnológicas que requerían recursos o comían más frecuentemente ciertos alimentos. No todos los alimentos requieren de la misma cantidad de recursos. He escuchado, por ejemplo, que, por ejemplo, de nuestra región, por lo menos en México, el aguacate, pues es muy, se van a poner a pelear aguacate y palta, no sé. Pues para sembrarlo requiere una gran cantidad de agua y hay algunas regiones que no tienen tanta agua y lo están sembrando, creo que ahí en Sudamérica hay algunos países que tienen esas problemáticas. Y Sí. total, que no todos los alimentos y no todas las cosas requieren de los mismos recursos. Y el estilo de vida actual, pues ahora mis papás a lo mejor pues, vivieron con cooler, con abanico, y a nosotros nos tocó a lo mejor vivir con aires acondicionados, con sistemas de refrigeración. Total, y como a lo mejor yo más veces al mes como carne, consumo algunas cosas. Entonces, somos más personas y todavía que nuestro estilo de vida consuma más cantidad de recursos, Sí, nos vamos a acabar esos nuestras recursos más. necesidades son mayores, ¿no? Sí, sí. Y para suplir esas necesidades requerimos de ciertas, pues por ejemplo, uno de los principales requerimientos, la energía. Oye, pues si quieres prender a lo mejor la calefacción, si hace frío, si hace calor, y vas a comprar o mover el agua de un lugar a otro, un sistema de bombeo, requieres energía. Y si todos lo requerimos en el mismo momento para fabricar, para hacer cosas, va a ser una problemática cuando no vamos a tener. Sé que hay ciertos países incluso, o incluso estados dentro de nuestro país, que no tienen energía a todas horas del día. Que por ejemplo, pues por las noches le hacen como los apagones y pues no tienen energía a algunas horas o algunos sectores. Saben que algunas industrias solamente tienen electricidad de cierta hora a cierta hora. Y es por eso, porque pues a lo mejor la infraestructura, el desarrollo que ha llegado a ciertas regiones no les ha permitido tener ese acceso. Y eventualmente, pues mientras que sigamos teniendo mayores requisitos energéticos, va a ser una problemática más grande y más grande si la infraestructura y los recursos que tenemos no crece a la medida que esa necesidad va creciendo. Entonces, creo que es una problemática
pues muy grande. Y no sé si quieres pasar al último de lo que trabajo actualmente. Está Sí, relacionado sí. también con energías. Pues Eh, tú Dime, estabas, dime. bueno, estabas comentando que entraste al doctorado, ¿no? Y pues, Ujú, pues me gustaría también que comentaras un poco sobre el trabajo de ese doctorado que estuviste haciendo, pues que tiene que ver con esto ujú. de la energía y el agua, ¿no? Que es Ok. justo, o sea, remarcaste la importancia, ¿no? De por qué las energías, ¿no? Ujú. Sí, sí. Y a lo mejor la última problemática, como lo spoileamos al final, Ujú. uno de los principales recursos naturales que vamos a utilizar se utiliza para muchas cosas, el consumo humano, industrial y para muchos procesos. La siembra, la ganadería, es el agua. Pues la tierra está muy, un alto porcentaje está completamente cubierta de agua, pero estamos hablando de agua que podemos utilizar para ciertos procesos, consumo humano y demás, el agua dulce. Sí, Creo sí. que aproximadamente como el 4% del agua en todo el planeta es dulce. Y si nos estamos consumiendo para ciertos productos, el ciclo del agua es lento, entonces nos la terminamos antes, incluso en algunas regiones, antes de que pues, el ciclo termine. En algunos estudios que estuve checando para mis estudios de posgrado, se aproximaba más o menos, se pronosticaba que más o menos para el año 2050, o sea, regularmente muchos de los estudios dicen, ah, sí, 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 y ven fechas donde pues, de aquí entonces a lo mejor ya ni siquiera voy a estar. En el 2050 yo no veo tan cerquita como que sí vamos a estar y nuestros hijos también. Ujú. Total, más o menos aproximadamente en el 2050 se pronostica, si seguimos con las mismas tendencias y pues regularmente se sigue más o menos igual, van a existir los primeros países subdesarrollados que no tengan acceso en todo momento al agua. Entonces imagínate todo un país, a lo mejor en África, en algunos lugares, ya hay ciertas regiones que no tienen ese, ese recurso, pero a lo mejor es porque no tienen la infraestructura, no hay pozos, etcétera, etcétera. Pero ahora Sí. imagínate que ni aún teniendo la infraestructura hay ciertas regiones que no van a tener acceso a eso mismo. Es Sí, sí, increíble. es brutal, eso es brutal, Ujú. Sí, sí, es no. triste. Sí, y eventualmente, obviamente, si a alguien le falta, pues eventualmente también nos va a faltar a otras personas. Si seguimos con las mismas tendencias de entre una y otra cosa, la forma en que la utilizamos a lo mejor, o cómo la contaminamos por un aspecto u otro, o cómo la utilizamos para ciertos ganados o ciertas plantas, para fabricar, no sé, a lo mejor algunos productos. Todo está relacionado con el uso que le damos. Y con el ingeniero químico que mencionaba, el doctor Gustavo Fimbres, él ya trabajaba en la desalinización de agua. La mayoría de los, por lo menos en la región donde nos encontramos y con otros compañeros que estaba yendo en el área de desalación, desalación es básicamente pues, retirarle las sales al agua. Hay otros tratamientos que hacen para retirar pues, bacterias o algunas otras suciedades que tienen. Específicamente yo trabajé en el área de desalinización, quitarle las sales al agua. Y existen muchos procesos. Incluso hay, por ejemplo, en nuestra región, se había comentado, y incluso todavía algunos proyectos están pues latentes, eh, poder colocar desaladoras, a lo mejor en ciertos lugares de nuestra región, y pues convertir el agua de mar, por ejemplo, pues apta para el consumo animal y de las personas y en general, la vida industrial. Porque es algo curioso, ¿no? Que el Ujú. planeta pues tiene una gran Ese cantidad de recurso. agua, ¿no? Ujú. Sin embargo, pues no toda el agua es, eh, pues no toda se puede consumir, ¿no? O al menos Ujú. si, no si antes tiene un proceso, ¿no? Ujú. O sea, ¿qué Y es porcentaje que del agua se puede utilizar? O sea, la tierra pues es creo que es 2 tercios es agua, ¿no? ujú, de la Y, superficie. y de ese 2 tercios, pues qué porcentaje sí se puede utilizar. Aproximadamente el 4% del agua, ya con un proceso mínimo, es agua dulce, Mm. que tiene cerca de menos de 2.000 partes por millón de sal. Y la demás, pues se encuentra en el mar, con una alta concentración, dependiendo de los lugares, pues con más concentración que otros. Pero el problema, sí podemos convertir esa agua en agua dulce. Y el problema con eso es que se requiere de un proceso, y esos procesos, pues, gastan otros recursos Ujú. energéticos o de materiales. Entonces, a veces no es económicamente viable hacer una cosa o la otra. A veces es más factible, no sé, sacar el agua del subsuelo por pozos, Claro. y a lo mejor eso tiene menor cantidades de sales o de contaminación y es más fácil procesarlo, más económico. Ujú. Entonces, sí,
mi compañero básicamente estaba trabajando en esa área y junto con otros como él, había otras personas que trabajaban en el área de desalinización, pero quisiera hacer como una especie de separación. En el área de desalinización hay dos grandes áreas. El área, básicamente lo hacen, la filtración lo hacen a partir de una membrana, es como si fuera una hoja de papel. Y por un lado de la hoja de papel, pues está el agua con sal. Ahí estás hablando del método de ósmosis inversa, ¿no? Porque hay Así es. varios métodos, ¿no? Entonces ahí te fuiste ya muy directo a un tipo de desalinización, así es. Sí, pues hay otros métodos como mencionas, por ejemplo, hay unos que son métodos térmicos que básicamente le meten temperatura al agua y pues pueden a través de alguna captación volver a obtener solamente la cantidad de agua. Hay otros métodos que también utilizan otros tipos de membranas y demás. Regularmente en la industria, cuando hablamos de desalinización, el método más utilizado es como el que ya mencionaste, la osmosis inversa. Y no es porque sea la más fácil, difícil, lo que sea, es porque es la más económicamente viable entre los demás procesos. Algunos utilizan materiales o utilizan cierta cantidad de energía y pues reditualmente obviamente tú quieres que se pueda producir una gran cantidad de líquido, pero a un bajo costo. Y actualmente es la tecnología dominante, por lo menos en Europa, para hacer estos procesos. Costo-beneficio, ¿no? Por costo-beneficio. Sí, costo-beneficio. Y por lo mismo que es la que es más económicamente viable, es uno de los procesos más estudiados, intentando mejorarse de una u otra forma. Esas mejoras, es lo que mencionaba, que regularmente son dos áreas las que atacan para tratar de ajustarlos. Uno, los sistemas los materiales de la membrana. Mencionaba, por ejemplo, que tenías la membrana, es como una hoja de papel, tienes el agua con sal y a cierta cantidad de presión, el agua cruza la membrana. Entonces, muchas de las investigaciones, sí, lo único que tratan de hacer, como lo digo como si fuera lo único, pero es muy complejo, tratan de cambiar las propiedades de la membrana, cambian los materiales, incluso pues actualmente ya han probado muchos materiales pues existentes y nuevos, y no hay mucha diferencia entre los materiales que se utilizan ahorita a los que se utilizaban hace 10 años. No ha habido mucho avance. O sea, obviamente sí, en cuanto a otros aspectos, por ejemplo, actualmente la mayoría de las investigaciones se centra en agarrar esas membranas y darle un recubrimiento con ciertas cosas, partículas de algunos materiales metálicos, o incluso tengo un compañero aquí que trabaja aquí en la universidad, que a las mismas membranas se agrega capsaicina, creo que es lo que utilizan por ejemplo, aquí en la región tenemos camarón. ¿cómo se llama? Una planta que da unos chiles, el chiltepín, es regional de aquí. Sí, es cierto. Sí, extraen del chiltepín esa sustancia que es lo que lo hace enchiloso. Sí, y lo colocan en ciertas proporciones en la membrana. Y eso hace que bacterias que se están, pues en el agua regularmente pues los sacamos del mar o de un pozo y demás, pues los microorganismos están en todas partes, el mundo es un lugar vivo. Entonces llegan las bacterias a la membrana y se insertan dentro de la misma y empiezan a poblarse y reproducirse. Entonces con esos recubrimientos tratan de evitar varios problemas, pues a lo mejor tratando de que filtre más agua más fácilmente, o que las bacterias que son una problemática no se inserten dentro de la membrana y así pues puedan durar un poquito más esos sistemas, las membranas. Entonces el área de los materiales es un área muy atendida, por lo menos por las personas en el área de química. Tengo varios conocidos que básicamente sus investigaciones se tratan de hacer eso, tratar de modificar membranas para intentar dar un beneficio con alguna otra membrana que ya exista a nivel comercial. Y en el caso de, pues un servidor no tiene la formación como para empezar, por lo menos en el área de materiales, específicamente en los polímeros y demás, para poder tratar de atender esa problemática por ese rumbo. Entonces, con mi formación de mecánico, y en el posgrado estuve trabajando en algo relacionado, no sé si recuerdan que comenté, relacionado con la presión en el sistema circulatorio y demás. Estuve haciendo simulaciones y algunos trabajos relacionados también incluso con las bombas axiales que manejaban. Había hecho unas simulaciones fluidodinámicas para ver cómo era el comportamiento pues del fluido, en este caso fluido compresible e incompresible, en algunos aspectos del mismo del cuerpo humano y de algunas aplicaciones. Y la segunda gran área donde los llamados CFDs, ¿no?
Sí, dinámica de fluidos, sí, computacionales. Se utilizan para muchas cosas, no solamente en el área de desalinización. De hecho, es una de las razones que me llamó la atención. Yo no conocía al doctor Gustavo Fimbres y se encontraba en unas instalaciones muy cercanas a donde me encontraba yo laborando. Y de repente pasé por un lugar y vi que él utilizaba un programa que, según yo, en ese momento solamente era utilizado por ingenieros mecánicos. Y lo vi, que a lo mejor eso es un compañero para mí. Y llegué al lugar donde él estaba trabajando y lo interrumpí, le pregunté, pues le saqué plática preguntando de las cosas que trabajaba y demás. Y ahí fue cuando lo conocí, antes, mucho tiempo antes de, de estudiar el posgrado. Y fue precisamente por eso, por la curiosidad, pues de que él utilizaba algunas herramientas que yo en ese momento creía que eran exclusivas de mi área. Y qué interesante. Y precisamente la segunda área en donde se empiezan a hacer algunas diferencias es en el área de sistemas, básicamente la operación que tienen los sistemas de ósmosis inversa dentro del sistema. Originalmente, por ejemplo, la cantidad de agua que entra en un sistema, en un sistema de membranas, es constante. Entra una cantidad y sale una cantidad. Se filtra. Hay una parte que no se... Pues la parte que se filtra es el permeado, el agua que no tiene, pues tiene un bajo contenido de sales. Y otro es la salmuera, la parte del agua que no se filtró. Y esa se recircula al mismo contenedor para no perderse. Total, que regularmente, originalmente se operan a flujo constante eso, lo que produce una problemática. Originalmente cuando teníamos la membrana, pues hay agua que está cruzando la membrana y el agua que no está cruzando la membrana, pues se queda aquí con una alta concentración de sal, forma una capita de alta concentración de sal que se llama polarización. Y esa concentración de sal que no se está diluida en el agua cerca de la membrana, se está agrupando en ese lugar y no se mueve, porque el flujo de la corriente está pasando a través de la membrana. Y mientras que va creciendo esa cantidad de sales ahí, se requiere una mayor cantidad de presión para que el agua cruce. Mayor cantidad de presión se transfiere en mayor cantidad de consumo energético. Entonces necesitas que la bomba que está fluyendo el agua, la presión, gaste más cantidad de energía para generar la misma cantidad de agua. Esa es una problemática. Y lo que hacían en el área de sistemas, básicamente es tratar de eliminar esa capita de alta concentración. ¿Cómo? Estuve trabajando junto con mis compañeros, unos en el área de mecatrónica, en ver cuáles eran los aspectos que podían hacer que esa capita se minimizara. Unos empezaron a trabajar, yo también trabajé con el doctor Fimbres en unas etapas tempranas de la investigación, en el diseño de espaciadores. Las membranas son hojas de papel y se enrollan en un módulo enrollado para que no se pegue entre membrana y membrana, y hay un espacio por donde circula el agua. Hay unas mallas espaciadoras que básicamente son polímeros que se entrecruzan entre sí, dejando espacios. Y algunos estudios pues, que ya se habían hecho anteriormente habían demostrado que, dependiendo de los diseños de esas mallas espaciadoras, podían generar remolinos, vórtices. Y esos vórtices lo que hacían era, pues mezclaban el fluido con alta concentración de sales, sí, sí, con la demás agua, lo que hacía que la concentración bajara y más básicamente con menos cantidad de presión cruzaba el agua, solamente por colocarle un diseño diferente a la malla espaciadora. Entonces estuvimos trabajando en poder visualizar, por ejemplo, esos efectos de los vórtices con las mallas espaciadoras, con unas técnicas visuales. Sobre eso tuviste una presentación, una publicación, ¿verdad? Sí, hice una presentación, utilicé una técnica que se llama PIB, de isometría de imágenes de partículas. Básicamente colocaba como si fueran, no sé si recuerdas, a lo mejor recuerdo por las mañanas me levanto y de repente el sol de la ventana pues cruza por mi ventana y alcanzamos a ver un haz de luz que es visible, y sobre el haz de luz se alcanza a ver como partículas volando, flotando. Siempre en el aire se encuentran, nada más que por la cantidad de iluminación que tenemos, muchas veces no las visualizamos. Pues básicamente la velocimetría de imágenes de partículas es eso. A un fluido yo le agregué partículas muy pequeñitas, con una cámara de alta velocidad podía visualizar yo en simulación y también en un experimento esos vórtices que se estaban dando por la geometría que se estaban presentando. Anteriormente no había, pues es complicado tener ese tipo de equipos. Hice una estancia en la ciudad de Chihuahua,
donde tenían un equipo de bibliometría, pero a nivel industrial, muy grande en una universidad. Lo utilizaban para otras cosas, pues para hacer dinámica de fluidos, pero de forma experimental con cosas más grandes. Hice unas adaptaciones y pude visualizar esos efectos en 2 dimensiones que tenían las mallas espaciadoras. Y anteriormente solamente teníamos resultados, pero de formas en simulación. Sí, sí. Creíamos que los fenómenos ocurrían de esa forma y ya pudimos llevarlo a la realidad con un experimento y poder verlo eso tal cual como es. Posteriormente, otro compañero mío empezó a trabajar en otra vertiente. Anteriormente mencioné que los flujos dentro de los sistemas de membranas siempre eran constantes. Entonces, él empezó por ideas de mi compañero, del doctor Gustavo Fimbres, que no era la única forma de poder generar esos remolinos. Cuando el flujo tiene cierta velocidad, no sé si recuerdan, a lo mejor para algunos de los compañeros, el número de Reynolds. El número de Reynolds es una representación que no tiene unidades, que te dice, dependiendo de la cantidad de ese número, te dice cómo el fluido se puede comportar. Regularmente Que nosotros es una asociamos característica, ¿no? De un fluido. Vamos a decir que... del flujo de un fluido, Así es. del fluido no, sino de cómo se está moviendo. Exacto. Uh-huh. Total que regularmente nosotros asociamos de que si tiene un alto número de Reynolds, regularmente se generan los remolinos, pero no necesariamente. A bajo número de Reynolds, a flujo muy bajos, se pueden producir esos mismos. Y tú dirás, bueno, pues a flujos más bajos significa que el fluido no se está moviendo tanto, con baja cantidad de energía. Eso es lo principal. Y idearon y fabricaron una válvula de flujo pulsátil, que básicamente lo que hacía era estrangular la entrada del agua al módulo de membrana, y a ciertas frecuencias podían generar perturbaciones con la rigidez del sistema de membranas, podían hacer que ese mismo generara los remolinos, pero sin tener interacción con otra cosa. O sea, Sería la como barrera aplastar principal una manguera y y soltarla soltarla, ¿verdad? a Sí. ciertas frecuencias. Uh-huh. Y eso hacía que se generaran los remolinos y eventualmente pues la concentración bajaba y con menos cantidad de energía cruzaba la membrana. Eso es lo que hacían ese tipo de estudios. O sea, que no tenían que ver con el material, sino tenían que ver más que nada con las condiciones del sistema de filtrado. ¿Eh? Si Claro. podíamos generar cualquier condición que evitara la capa de concentración de sales, mejoraba enormemente la filtración. Y sin siquiera cambiar los materiales de la membrana. Es un área poco estudiada dentro de los sistemas de desalinización. Más que nada porque la mayoría de las personas que entran en esta área, pues no, pues tienen la formación del área química. Es más natural para ellos ir a la parte de los materiales. Entonces, Y esa válvula, por ejemplo, si se llegara a implementar, o unas válvulas similares uh-huh. Comercialmente, o sea, es una opción viable para, es decir, el Para costo-beneficio implementarse. de meter un tipo de válvulas de ese Uh-huh. tipo, ¿qué tanto se ha estudiado en ese sentido? Uh-huh. Pues es pionero la institución en ese tipo de estudios. Actualmente, afortunadamente, ya me titulé del doctorado, y es una de las áreas de investigación que estoy tratando de replicar, continuar la investigación para responder precisamente esa pregunta que me estás haciendo, saber qué tan viable es poder aplicar esa metodología, pero a un sistema ya por lo menos a nivel laboratorio, y poder escalarlo posiblemente después a nivel industrial, para saber si pudiera tener algunas repercusiones. Incluso hice un estudio un poco antes de titularme, que tiene que ver también con eso. Tenía yo la preocupación, al ser mecánico, de que los flujos variables pudieran hacer que las presiones dentro del sistema obviamente van a estar cambiando. Y existe un fenómeno que se llama fatiga mecánica. Los materiales, cuando se le aplica una cantidad de fuerza, aunque no sea muy grande, pero se aplica en una cantidad muy grande de veces por ciclos de carga, Uh-huh. pueden generar deformaciones plásticas. Una deformación plástica básicamente es una deformación permanente. Yo doblo algo y se queda Uh-huh. doblado ahí, aunque le quite la fuerza, ya no regresa a su posición original. Entonces yo tenía miedo que algunos de los componentes de la membrana, la malla espaciadora y demás, pudieran tener problemas a largo plazo o a corto plazo, si aplicábamos ese tipo de técnicas. Generé un estudio de fatiga para saber sobre los componentes más débiles mecánicamente dentro del sistema, y afortunadamente dentro de los mismos parámetros que estuvimos manejando, que son los que producían el incremento en el permeado, tuvimos buenos resultados. Entonces no tuvimos problemas entre uno y otro.
estoy todavía pendiente para llevar esa investigación, la llevé hasta un punto de simulación. Quisiera implementarla de tal forma de que pudiera corroborarlo experimentalmente con algunas membranas comerciales y pues complementar esa misma información que ya tengo. De momento tampoco, como la técnica con el flujo pulsátil es relativamente nueva, no hay investigaciones mucho al respecto. Entonces es un área creciente dentro de lo mismo. Y yo creo que a lo mejor quisiera hacer un paréntesis antes de continuar con lo Sí, sí. mismo, porque anteriormente mencioné que cuando yo estudiaba, por ejemplo, no estaba tan comúnmente pues esparcido ese tipo de carreras que eran como carreras híbridas. Y este tipo de intromisiones, por ejemplo, yo que tenía un perfil mecánico y entrar en el área de que regularmente las personas eran el área de ingeniería química, pues yo tenía las herramientas suficientes como para atacar esa misma problemática desde otra perspectiva. Entonces, yo creo que es algo a resaltar que personas, tú puedes pensar, oye, pues es que yo soy eléctrico o yo soy, no sé, yo soy electrónico, soy de un área diferente. Y cuando empiezas a trabajar en otras áreas, hasta entonces yo creo que te das cuenta de que tu perfil es muy valioso en las otras áreas, porque casi todos saben hacer ciertas cosas en unas áreas que tienen que ver con lo mismo. Anteriormente había mencionado que, por ejemplo, muchos de los áreas que el ingeniero mecánico aborda tienen que ver con el área de manufactura, los procesos industriales y demás que tienen que abordar con eso. Y casi todos le sacan la vuelta al área de termodinámica o dentro de esas mismas áreas. Y cuando un perfil diferente entra a hacer investigación o apoyar otras partes, se iluminan muchas cosas que anteriormente, pues que a lo mejor ni siquiera se consideraban porque no teníamos el background para poderlos atacar. Sí, Pues yo son, creo que ese tipo de son las carreras, bondades de la multidisciplinaridad, ¿no? sí, sí, sí. Y Hay ese muchas cambio de áreas, perspectivas, de que tú tienes una área y tú sabes esto, tienes estas áreas del conocimiento y normalmente se resuelven los problemas de ciertas maneras. Entonces llega alguien que resuelve problemas que a lo mejor no son los mismos, pero pueden tener este otros caminos de injerencia en lo solución. que estás Sí, haciendo, pero se resuelven de diferente manera. Entonces, tal vez se puedan resolver estos problemas con esta otra perspectiva, pues. sí, sí. Está creciendo ese tipo de cosas, mientras que las carreras empiezan a ser, pues como dije, más híbridas. Hay personas que son, hay problemáticas que son atendidas solamente por ciertos sectores del conocimiento, y ahora con estas carreras híbridas, pues están llegando nuevos profesionistas que ven desde otras perspectivas esas problemáticas. Está creciendo mucho en áreas que no, pues tenía tiempo que no crecía. Eventualmente, finalmente, pues pasó el tiempo y por una u otra cosa, pues el compañero Gustavo Fimbres se tuvo que salir del país y lamentablemente también en esa época, pues no sé si mencionaron por el nombre, pero pues el mundo cayó en un tipo mm, de condiciones del área de salud que todos incluso hasta ahorita seguimos Sí, sí. viviendo. No quiero mencionarlo, pero a lo mejor por la palabra se clasifica cosa mala, el podcast y de otra Ah, ok. forma. Sí, sí. Total, que tuvimos algunas problemáticas, por lo menos yo en el área de investigación, y afortunadamente yo también conozco al doctor Ian Sosa, pues hemos trabajado aquí en otras áreas y demás, de forma personal y demás, y pasó el tiempo y ante la ausencia de mi asesor, tuve que cambiar de asesor. Mi asesor en el doctorado también fue el compañero Ian Sosa, y él tiene un perfil desde el área de vista pues de energías renovables. Él es ingeniero electrónico y decidimos, dentro de las pláticas de las áreas de conocimientos que teníamos, incluir más áreas dentro del trabajo que ya estaba desarrollando. Incluimos energías renovables, pero desde el punto de vista, pues en nuestra región tenemos mucho calor, porque estamos en un desierto, no por las precipitaciones, pero pues tenemos mucha irradiación solar. Empezamos a considerar la opción de estos sistemas que ya estábamos trabajando de desalinización, poderlos complementar con sistemas fotovoltaicos, que eran muy comunes en nuestra región por estas características que tenemos en nuestra región. Hace mucho sol, es muy común. Total, yo lo considero o se me hace muy similar, no sé qué opinas tú. Yo lo había escuchado, por ejemplo, hay muchos sistemas que les llaman como híbridos, por ejemplo, en la generación eléctrica, que tenían los ciclos combinados. Básicamente son sistemas que tienen ciertos procesos
Y cuando se está generando ese proceso, a veces que tienen pues algo que se pierde. En algunos procesos, por ejemplo, es el calor o algunas cosas. Y ese calor, que es un desperdicio en un proceso, puede ser utilizado como entrada en otro proceso. Sí, Entonces, hay otros términos que le llaman también cogeneración. cogeneración, Sí. qué bien. O sea que Y pues, si hay un proceso térmico que tiene o sea, tienes un proceso que tiene un sobrante térmico, ese sobrante térmico puedes cogenerar electricidad con ese. sí, sí. Y hacer, como lo mencionaba, los sistemas híbridos. Uh-huh. Total, que habían ciertas perspectivas que podíamos abordar en el proyecto de investigación que realicé al final con los demás compañeros. Básicamente, pudimos identificar, había muchas problemáticas que ya se habían estudiado. Por ejemplo, los paneles fotovoltaicos y muchos de los componentes electrónicos que manejamos, cuando aumentan su temperatura, bajan su eficiencia, no trabajan igual. Hay muchas causas por las cuales puede aumentar su temperatura. Y específicamente los paneles fotovoltaicos pues reciben la energía solar y la luz tiene muchas frecuencias de la misma. Y algunas se aprovechan y otras no se aprovechan directamente convirtiéndose en energía. Y Uh-huh. otras se convierten en calor. Entonces dirás, pues, pues tengo el panel fotovoltaico, le está pegando mucho el sol, debe estar produciendo mucha energía. Pues puede ser que haya ciertas condiciones en donde le pegue el sol y esté generando menos energía eléctrica porque esa cantidad de sol genera calor y el calor hace que baje su eficiencia. Uh-huh. Esa es una problemática pues en muchos aspectos. Y los paneles fotovoltaicos también pues tienen muchas problemáticas, no nomás esa, pero por la forma en que están manufacturados, son celdas individuales los que tenemos en los paneles fotovoltaicos y están conectados eléctricamente de cierta forma, de tal forma de que regularmente si se sombrean, si hay algún medio, si están sucios o cualquier cosa que pudieran tener, o si está incluso pues más caliente en una parte que en otra, O por eh, la manufactura también. Sí, hay muchas cosas que pueden hacer que los paneles fotovoltaicos no trabajen adecuadamente. Entonces, pues hay muchas cosas que se pueden atacar desde ahí. Estuvimos viendo las posibilidades de hacer un sistema híbrido entre la generación de los paneles fotovoltaicos y utilizarlos para desalinización en la investigación que realicé. De tal forma de que existen, incluso actualmente, existen calentadores solares básicamente son intercambiadores de calor que reciben energía solar y hacen uso de la misma para pues, generar agua caliente para muchas funciones. Y básicamente lo que hicimos es convertir un panel fotovoltaico que ya existe, un panel fotovoltaico térmico que recibe energía solar y por la parte de atrás lo convertimos en un intercambiador de calor para que ese calor que se generaba a través del mismo por la energía solar, que no se estaba convirtiendo en energía eléctrica, poderla transferir al agua que íbamos a utilizar para desalinizar. ¿Por qué? Bueno, pues primero, pues bajaba la temperatura de los paneles fotovoltaicos, eso evitaba que bajara su eficiencia. Y lo segundo es que también, esto también ya está estudiado desde antes, el agua al aumentar su temperatura, pues baja su densidad, y al bajar su densidad, más fácilmente cruza la membrana de filtración. Pero lamentablemente, entre más cruza esa membrana por esas condiciones, más cantidad de sales pasan. O sea, Sí, genera como hay más agua, un rango, ¿no? Hay un rango sí, sí, adecuado de temperatura. y de contenidos de sal. Sí. Entonces se genera más cantidad de agua, pero más sucia. Entonces tratamos de implementar algunas condiciones en donde esa interacción pudiera ser óptima. En agua de mar, por ejemplo, aumentarle la temperatura no era beneficioso para el permeado, porque salía muy sucia el agua por muchas partes por millón. Pero hay ciertos sectores en donde el agua no tiene que estar tan llena de sales. Hay ciertos pozos, por ejemplo, en nuestras regiones es común extraer agua de algún pozo, y hay pozos salados y hay pozos que no tienen, o sea, sí tienen sales, pero no tienen tantas cantidades de sales. Entonces, básicamente hicimos eso en el centro Salobres, de ¿no? Le investigación. llaman a ese tipo de pozos, que no son tan Sí, sí, salados. que no son tan salados. E incluso, por ejemplo, donde nos encontramos en la institución es algo amplio. Tenemos unos campos deportivos Uh-huh. que fueron donados por el gobierno, esas tierras, y pues la institución ha estado ahí pues creciendo ciertas cosas. Y no tenemos, porque anteriormente eran tierras de cultivo, y en el lugar donde se encontraban esos mismos, pues hay instalaciones, hay sanitarios, pues son instalaciones y tienen agua. Entonces ahí se instalaron pozos
para sacar agua del subsuelo y pues tenían esa problemática, pues tiene algo, ciertas concentraciones de sal muy bajas, de tal forma que con esa misma agua se riegan los campos de fútbol y demás, y los sanitarios y demás. Se hace un proceso de desalinización y pues para evitar de que se sale el subsuelo y demás, y que siga creciendo el pasto. Entonces instalamos pues una planta piloto que básicamente tenía eso, tenía una planta de desalinización y estaba siendo alimentada por paneles fotovoltaicos. Por la manufactura de los paneles fotovoltaicos también y la forma en que están conectados, también no necesariamente la forma de enfriar, si enfría un panel fotovoltaico, pues genera menos pérdida de eficiencia, pero también la forma en que se enfría el panel fotovoltaico influía en el resultado final de la eficiencia del mismo, porque la forma en que estaban conectadas las celdas en el mismo, por su manufactura, hacía que si a lo mejor una parte se ponía sombreada, más caliente o más fría, pues podía producir más energía o no. Los paneles fotovoltaicos tienen una palabra, dentro de su manufactura son anisotrópicos, no tienen las mismas propiedades a lo largo de la superficie del panel. Y estuvimos haciendo también algunas investigaciones para ver cuál era algunas de las características de las formas de enfriamiento para los paneles que maximizaran la cantidad de energía que podían dar dentro de ciertos parámetros. De tal forma de que pudiéramos decir, ¿sabes qué? Pues pudiéramos enfriar el panel fotovoltaico con estas formas, de tal forma de que produciera la mayor cantidad de energía eléctrica. Esa energía eléctrica obviamente pues se utilizaba para el proceso de desalinización y aparte pues el agua que pasaba por ese medio se precalentaba, su temperatura, ¿no? Y se utilizaba para desalinación y cerraba el ciclo completo. En general podíamos producir mayor cantidad de agua con esa energía que se generaba extra y aparte pues en conjunto se generaba un proceso más económicamente viable. Y la verdad es que no eran tecnologías tan no sé si llamarle, tan complejas de implementar, como lo que mencionaba anteriormente del flujo pulsátil, que era pues algo nuevo. Eran cosas que ya se conocían, pero que en conjunto, en la justa medida, estaban hechas casi para estar juntas. Sí. Actualmente... Quería preguntarte sobre el sistema fotovoltaico que usabas. Este sistema fotovoltaico se les llama PVTs, ¿no? O sea, fotovoltaico térmico. Y bueno, ya hay varios productos y esto en el mercado. No muchos, ¿no? Pero hay algunos. Hablando del mercado, tú tienes una patente, ¿no? Por ahí que está en trámite. Vamos a decir, está en trámite todavía. Sí, junto con la misma investigación, comenté que diseñamos unas formas de poder enfriar el panel fotovoltaico. Entonces ideamos algunas formas de alimentación del mismo con el mismo flujo de alimentación que generaban ciertas áreas de enfriamiento, pero las áreas adecuadas para que se maximizara la cantidad de energía que producía el panel fotovoltaico. Y esto mismo lo documentamos y aquí en México la organización que se encarga de eso mismo es el INPI, el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual. Se pueden proteger, creo que se pueden hacer patentes. En la categoría que metí el proyecto se llama diseños industriales, creo que es el nombre que tiene. Y la tercera, que no tiene que ver con esto, son las marcas, son las cosas que protege el INPI. Entonces, sí, estuvimos haciendo algunos estudios y pues para muchas cosas da, o sea, imagínate patentar algo, y casi las personas regularmente cuando piensan en eso piensan en el dinero. Y pues las instituciones, en este caso educativas y demás, se quedan con esos patentes y regularmente pues las personas que estuvieron trabajando en los mismos se quedan con el no sé si llamarle el beneficio intelectual de lo mismo, por poder compartir y demás. Pero pues esta investigación fue financiada por cierta parte por la institución, por las instalaciones y por el CONACYT, que es el que nos estuvo apoyando económicamente para poder estudiar. Y este tipo de información se queda la institución con el mismo y muchas veces la institución puede hacer varias cosas. Puede compartirla para que las demás personas puedan utilizarlo, o a lo mejor si tiene algún beneficio económico, la institución educativa se queda con esos recursos, pero esos recursos se pueden utilizar pues obviamente para un mejor funcionamiento de las instalaciones de aquí, mejor infraestructura, pagar becas, o sea, siempre el dinero da vueltas y se regresa de una u otra forma a la sociedad. Es lo bueno.
Actualmente algunas de esas investigaciones que empecé, pues las he continuado. Estoy pues, trabajando con varios grupos de investigadores, también aquí en mi región, con otros compañeros que se encuentran aquí en este país y en otras regiones regularmente. Y otra de las líneas que trabajo es el área de materiales, que estoy trabajando con otros compañeros. Pero específicamente en el área energética aquí, he continuado, estoy fabricando mi propia planta piloto de desalinización, donde quiero implementar eso mismo que mencionábamos hace rato, pues tengo la válvula de flujo pulsátil y voy a ver si puedo hacer una planta con ciertas condiciones para ver si es económicamente viable el sistema. Junto con otra compañera también estoy fabricando esa planta para intentar hacer que ella pueda hacer algunos experimentos junto con las membranas, lo que mencionamos, pues colocarle recubrimientos a las membranas y ver si esos recubrimientos benefician al filtrado. Y poder hacer eso mismo en un entorno en donde podamos utilizar energías renovables para pues, alimentar esos procesos de, de desalinización y pues tratar de hacer una sinergia entre esos tipos de áreas. Regularmente cuando tratamos de atacar una cosa, dices, pues la cantidad de agua, pero siempre están relacionados de una u otra forma, entonces siempre trato de colocar algo relacionado con la energía para poder pues, ser económicamente viable de uno u otro aspecto. La investigación aplicada siempre tiene ese beneficio. Obviamente, pues algunas investigaciones pues, desde el punto de vista de ciencia básica tienen su mérito y demás, pero me agrada por lo menos que ciertas investigaciones aplicadas tengan ese giro, que casi tengan la forma en que se va a aplicar y demás, y los La beneficios tangibilidad, más ¿no? tangibles, sí, Sí. llevarlo a esa realidad. Me parece muy bueno. Como lo que decía mi compañero, el doctor Gustavo Fimbres, es una solución o es una problemática local. Entonces, me gusta que como dices tú, lo tangible de esos resultados casi puedan plasmarse casi directamente. Sí, en la sociedad, ¿no? Ahí en tus vecinos, en tus compañeros, que, que lo que estás haciendo lo puedan usar la sociedad y tus pues co-ciudadanos, ¿no? Ujú. Muy bien, Mario. Fíjate, ya llevamos casi pasada una hora, y ha estado bastante entretenido, ¿no? Eh, yo creo que por hoy va a ser suficiente. Después te voy a volver a invitar al podcast, Ujú. porque ha estado bastante interesante y seguramente tienes más investigaciones, más proyectos que les pueda interesar a los escuchas. Sí, sí. Invitados a que, pues, estas mismas pláticas son como para darte cuenta de las personas, qué es lo que están haciendo Ujú. y darte cuenta de que tú también, creo que me gustaría que fuera algo de lo que se pudieran pues, quedar como reflexión. Todos podemos aportar desde nuestras áreas. Entonces muchas veces nosotros creemos pues a lo mejor tú eres un contador, tú eres administrador o eres electrónico y en otra área que creas que no puedes aportar, muchas veces es por el contrario, eres muy valioso tú y Ujú. cualquier persona que pueda aportar desde su perspectiva de expertise. Hay que pues entrar a grupos multidisciplinarios. Muchas gracias, Mario. No sé si quieras también eh, contarles algo de ti o más bien darles información por si quieren acercarse a hacer algún proyecto de tu línea de investigación, tu correo electrónico, Muy bien. cómo se pueden contactar contigo para que de alguna manera o quieran colaborar contigo en estas Ujú, líneas de investigación que mencionaste que estás trabajando, ¿no? ujú. Pues sí, el primer contacto pues sería aquí mismo el canal de donde se va a estar subiendo. Ujú. Tengo contacto con el doctor Ian Sosa, entonces si pueden contactar por ahí por alguno de los medios, pues casi me están contactando igual directamente a mí. Muy Y bien. les doy mi correo electrónico, es mario.suzuki. Suzuki es así como las marcas ¿cómo se llama? De De autos. automóviles. Ujú. Sí, sí, igualito así como se escribe, igualito es mi apellido. @itson.edu.mx. Ese es mi correo electrónico. Y pues Muy estoy bien. abierto, si ustedes quieren pues tratar de convivir un poquito más y de ver, o de contactarme, como dicen, para las investigaciones, pues aquí estamos disponibles. Muy bien, Te Mario. agradezco por haberme invitado. No, pues gracias a ti por compartir, y pues ya eres el segundo aquí en el podcast, eh, y pues ahí estrenando esto para tratar de compartir a todo mundo, el que quiera, pues estas investigaciones sobre energías renovables, tecnología y pues sostenibilidad, ¿no? Muchas gracias, Mario. Hasta Muchas pronto. gracias a ti también. Nos despedimos.
Nos Bye. despedimos. Bye. Chao.